Centro Cristiano Vida Plena presenta Palabras Reveladas. Fundamentos sólidos. Principios exitosos y consejos extraordinarios. Claves para liberar tu potencial. Desarrollo personal. Liderazgo de influencia. Y un mensaje directo al corazón. Centro Cristiano Vida Plena. Estamos en 21 días de ayuno y oración. ¿Cuántos saben orar? ¿Sabe orar usted? Algunos me hacen, qué sé yo, más o menos. ¿Saben que nosotros a veces creemos que sabemos orar o pensamos que oramos bien? Pero la Biblia nos enseña cómo ser eficaces en nuestra oración. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer es ser eficaces en la oración. A veces nosotros creemos que sabemos orar, pero no sabemos si realmente lo estamos haciendo bien. Y tenemos diferentes tipos de oraciones y a lo mejor usted como yo pasamos por diferentes etapas en la oración. A veces la oración de fe, que decía, en el nombre de Jesús reprendemos y diablo inmundo. Y a veces, Señor, por favor, soy tu hijo, Dios. Y le sacamos todos los versículos bíblicos, le decimos, Señor, así dice tu palabra y esto, y qué onda, y qué pasa. Y pasamos por diferentes etapas de oraciones porque a veces oramos más de las emociones, más de lo que nos pasa emocionalmente, que tener una oración eficaz. Y muchos de los que estamos en estos 21 días de ayuno y oración, a lo mejor se pusieron las pilas y dicen, bueno, me voy a poner a orar, algo que hace rato que no hacían. Pero empiezan a orar y tienen 5 minutos de que empiezan a orar. Sí, Señor, después lo otro. Señor, aleluya, gloria a Dios. Señor, bueno, ¿qué estaba diciendo? Sí, Señor, porque... Ay, Señor, gracias a Dios, porque amén. ¿Qué tengo que ir a comprar ahora? ¿Le pasa? ¿O yo soy el único que me pasa eso? A todos nos pasa que en algún momento vos te pones, decís, voy a orar. Pero después de decir que voy a orar 1 hora, algunos se ponen en una fecha, voy a orar 1 hora. Pero después de 15 minutos que dijiste más o menos todo lo que tenías que decir, lo demás son cánticos espontáneos porque no se sabe qué es lo que es. No, y como que zanateamos en la oración. Y el Señor nos mandó a tener oraciones eficaces. Dice Santiago capítulo 5, 16, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. ¿Qué es una oración eficaz? La palabra eficaz quiere decir certero, que logra su objetivo, acertado, efectivo, que produce lo que tiene que producir. Entonces podemos tener un montón de oraciones, pero no son eficaces. ¿No le pasó a usted de hablar con alguien? Yo sé que todo, esa persona y te va a venir a mente ahora. Ese con el que vos hablas un montón, te dice un montón de cosas y no te dice nada. ¿Viste uno que te dice, sí, porque, o sea, que lo que pasa que, y está como 15 minutos escuchándolo y no te dijo nada. Te manda un audio de 9 minutos, que vos te fuiste a lavar la ropa mientras lo pusiste ahí, y en realidad dijo un montón de cosas, pero no dice nada. ¿Por qué? Porque se va por las ramas. No son certeros. No son efectivos. Y nuestras oraciones a veces, porque la oración es un diálogo con Dios, muchas veces no son certeras. No son nuestras oraciones efectivas. A los discípulos les llamó la atención de ver que Jesús oraba y que cosas producían. ¿Qué pasa? Acá pasa algo. Y ellos, dice que se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque ellos se dieron cuenta de que Jesús oraba de una manera efectiva. Era eficaz, su oración iba al grano. Jesús no zanateaba, Jesús iba al grano cuando oraba con el Padre. Y nosotros a veces que decimos que queremos orar, muchas veces tenemos errores en nuestra oración. Entonces estamos en 21 días de que hay gente que dice, sí, me voy a poner a orar porque hace rato que no oro, hace rato que no tengo un momento de intimidad con el Señor, hace rato que no oro.
pero no sabemos cómo orar efectivamente. Y tenemos que ser efectivos. Inclusive hay gente que puede orar, pero hasta sin fe. ¿Se puede orar sin fe? Sí. Entonces no se trata de decir, no, yo oro, yo estoy orando. Pero podés zanatear y irte por las ramas y no ser eficaz. O podés orar, pero en realidad no tener fe de lo que estás pidiendo, de lo que estás orando. Por eso el Señor dijo también en Marcos capítulo 11, versículo 24, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea que vos podés orar pidiendo cosas a Dios y no creyendo que la vas a recibir. ¿Y cuándo la vas a recibir entonces? Podemos hasta orar sin fe. A lo mejor te pasó de que oraste, pero oraste sin fe. O oraste ineficaz, o sea, ineficazmente oraste. No con eficacia, sino de que, aleluya, Padre Santo, aleluya. Porque vieron que nosotros tenemos nuestras propias muletillas. Oh, Padre de la gloria, Padre de la gloria, Padre de la gloria. Y no fuimos eficaces en nuestra oración. Entonces es muy importante aprender a ser eficaz en la oración. Es ir cortito al grano, pum. Porque Dios ya sabe muchas cosas. Él quiere tener una charla con vos. Pero así como a veces a nosotros nos pasa tener una conversación con alguien que te dice un montón de cosas y no te dice nada o no te va al grano, nos pasa a nosotros con la pastora, tenemos que ir a hacer consejería con alguien, charlar con alguien y te empiezan a contar que sí, porque lo que pasó en 1988 y después de los militares. Bueno, a ver. Pero ustedes, ¿qué quieren lograr ahora en su matrimonio? Pero a ver, ¿qué vamos a decidir ahora? Porque si no, podemos hablar hasta la venida de Cristo. Pero tenemos que ser efectivos, porque si no, no resolvemos esto. De la misma manera, vos podés ir a orar y perder tiempo y no ser eficaz en tu oración. Entonces el Señor quiere enseñarnos a tener oraciones eficaces. Hay diferentes tipos de oraciones. Y esto ya lo he enseñado antes, pero creí que era muy importante volver a repasar algunas cosas. Estamos en 21 días de ayuno y oración. Y una de las leyes de la enseñanza es la repetición. Y aunque nosotros venimos todos los domingos y estamos en la casa de Dios y creemos que sabemos orar, a lo mejor no sabemos hacerlo. Por eso es bueno saber que hay diferentes tipos de oración y que el Señor quiere enseñarnos a que tu oración sea eficaz. ¿Cuántos están acá? Hay oraciones que son oraciones públicas. La oración pública es como la que estamos haciendo a las 6 de la mañana cuando vamos a orar por las plazas o que estamos orando en las diferentes entradas de Casilda, de Pujato. La oración pública es la que hacemos acá, cuando nos juntamos varios hermanos. ¿Por qué? Porque hay gente. Es una oración pública porque hay público. Entonces no es la misma oración que a lo mejor yo tengo en la intimidad con Dios. Es una oración pública, que es muy importante la oración pública. Tenemos que orar públicamente, tenemos que estar orando juntos o orar. El otro día, ayer estuvieron me llegó una foto de los, que no la pude poner acá, me llegó una foto de los jóvenes, estaban orando en el playón, estaban tomados de la mano y estaban teniendo una oración pública. Eso es una oración pública y está bien. Dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojo ni contiendas. Pablo está diciendo que en todas partes se levanten manos, se levanten oraciones, en todas partes se ore. Que haya oraciones públicas. La oración que hacemos dentro de esta reunión es una oración pública. Pero también hay oraciones íntimas. Oraciones de acuerdo, más en un círculo un poco más cerrado. Estas oraciones de acuerdo, estas oraciones íntimas son las que podríamos llamar oración familiar o la oración matrimonial. Ya no es la pública, ya es algo más cercano, es algo que nosotros hacemos con otras personas, pero lo hacemos en un círculo más íntimo. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20 dice, además le digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre, que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay otra oración que es la oración íntima. Y yo a veces cuando nos reunimos con matrimonios les digo, ¿ustedes oran juntos? Me miran como si fuera, no sé, que le pregunté cómo se arma una bomba atómica.
O sea, orar juntos. Tiene que haber una oración íntima, donde vos orás con tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa, orás con tu pareja, estás orando con tus hijos. Esta es la oración que podríamos llamar familiar. Es la oración que no interesa a los demás, a los de afuera no le importa. Pero si vos tenés que tomar decisiones en tu vida, y si en este nuevo año tenés que tomar decisiones importantes, tenés que tener una oración íntima. Hay gente que puede venir a las reuniones y tiene oración pública. Oramos ahora como estábamos recién y oramos, Padre, y oramos, bien. Pero no tienen oraciones íntimas. Yo les pregunto, ¿oraste con tu esposa? No, y la verdad, pastor, que no. ¿Estás orando con tu familia? ¿Oraste con tus hijos? ¿Se juntaron y oraron? No. Necesitas tener esta oración íntima, donde 2 o 3 de vosotros se juntan, dice el Señor, ahí estoy yo. Y la oración de acuerdo. El problema es que no nos ponemos de acuerdo. Dice acá, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, el Padre lo hace. Entonces es necesario de que vos te pongas de acuerdo con tu esposa y decir, vamos a orar. ¿Qué auto vamos a comprar este año? Tenemos que orar, ponernos de acuerdo en una oración íntima. ¿Le interesa al resto de la iglesia el auto que vos te vas a comprar? No. Necesitas orarlo con tu esposa y pedirle a Dios que te guíe. Es necesario que los demás se enteren las decisiones que nosotros tenemos que tomar en negocios, en la cuestión de nuestros hijos, en la educación de nuestros hijos. No. Por eso es una oración íntima. Pero sí necesitamos pedirle a Dios. Necesitamos ponernos de acuerdo porque si le pedimos cualquier cosa al Padre, el Padre lo hace. La pregunta es, ¿estás orando con tu esposa? ¿Estás orando con tu esposo? ¿Orás con tus hijos? ¿Tienen un momento de oración? Hoy con mis hijos nosotros agarramos, los ungimos con aceite a los 2. Me dice, ¿cuánto nos van a poner? No, tranquilo, le pusimos un poquito. Oramos por ellos, declaramos una palabra de bendición sobre sus vidas. Todos los domingos tenemos un tiempo. Y no es que vos decís, ¿y cuánto está, pastor? Estamos 5 horas ahí, volamos al tercer cielo. No, a veces parece que no, hay que ser eficaz. Cortito, al piso, pero efectivo. No se trata de mucho. No. Es decir, a ver, vamos a juntarnos. Son chicos, vieron que enseguida se aburren. No le voy a tener 3 horas ahí intercediendo, ore por África y Australia, el incendio y qué sé yo. No, es una oración íntima, no es una oración pública, es de nosotros, es de la familia. Y tengo que bendecir a mis hijos y bendigo a mi esposa y ella ora por mí y yo oro por ella y oramos por los hijos. Esa oración íntima, muchos cristianos no la tienen. Y queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos guíe, pero en nuestro matrimonio no oramos. Y así están los matrimonios. Tenemos que tener una oración íntima. ¿Me sigue acá? Hay mucho silencio, puede ser que esté siendo efectiva la palabra. Ay, al hígado me dio. Eso es bueno. Eso es bueno para que usted diga, tenemos que empezar a orar. A la noche, no, es que a él le da vergüenza, no quiere orar, pastor. ¿Qué vergüenza, hermano? Tenés que hablar con Dios, con tu esposa, y que si se ponen de acuerdo, las cosas fluyen. Las cosas van a fluir a tu favor. Después, la tercera oración es la oración privada. Es tu oración con Dios. Vos podés venir todas las reuniones y tener una oración pública. Es necesario tener una oración íntima, con un círculo más cerrado, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. Pero nada va a reemplazar también tu oración privada, la que vos vas a tener a solas con el Señor. Esta es muy necesaria. Cuando a mí vienen y me dicen, no, pastor, es que voy a ir al psicólogo. No hay mejor terapia que encerrarte a solas con el Señor. O sea, vos vas al psicólogo y el psicólogo, no sé si vieron ustedes, no sé si sigue siendo así. Que te ponen en un diván, vos te acostás en un diván y el otro está en un sillón y vos hablás y le contás todos tus problemas. Y ellos te dicen, ajá, y anota, ¿no? Y se acomoda el lente y dice, sí, el problema fue tu mamá y tu papá y no sé qué más. Digamos que lo que yo no hago en la habitación,
con el Señor Jesús, lo que yo no hago en mi vida privada de ir y decirle, Señor Jesús, así estoy, mi vida, como cantábamos recién, tengo un corazón quebrantado una y otra vez. Lo que no hago ahí se lo quiero contar a otro, que no tiene la capacidad de sanar mi alma. El Señor dijo, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. El único que puede restaurar tu alma es el Señor. Por eso tenés que tener esta oración privada. Estás estresado, no, es que estoy estresado, estoy pasado de vuelta, me saltó la térmica. Hermano, te está faltando oración privada. Privada. A mí a veces se me está por saltar la térmica y corro y voy a orar y estoy 5 horas encerrado. No, porque yo soy eficaz. Voy y digo, Señor, pum, ya está. Ahora es tu problema, le digo. Señor, te encargo, este es tu problema. Y porque eso nos enseñó el Señor. Ustedes no escucharon o no leyeron ese pedazo donde dice que nosotros entreguemos nuestras cargas a Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Yo tengo que llevar mis cargas, no encima mío, tengo que llevárselas al Señor. Ahí es donde puedo descansar. Entonces, hermano, ¿cuánto hace que no tienen su oración privada? Y no digo que te levantes a las 5 de la mañana y pongas la adoración ahí, te arrodilles y tenga 2 horas de oración. No, porque no podés tener tanto tiempo si hace mucho que no lo haces. Pero necesitas tener tu oración privada, vos y el Señor. No hay nada más lindo que tener tu oración privada, en donde vos no tenés miedo a decir las palabras incorrectas, porque nadie te está escuchando. No es una oración pública, es una oración privada. Vos podés abrir tu corazón con el Señor y mostrarte tal cual como sos. Y hablás las palabras como te salgan. Pero estás abriendo tu corazón en el mejor lugar. En el único lugar donde te pueden sanar. Es tu oración privada. Eso es irreemplazable. Podés tener oración pública. Se pueden juntar a lo mejor. Sí, yo tengo una oración con mi familia al mediodía cuando comemos. Mejor, hermano. Tómese un momento, apague el tele. El domingo diga, bueno, vamos a orar, voy a orar con mi esposa, vamos a orar. Antes de tomar una decisión, vamos a orar, vamos a pedirle que Dios nos guíe. Esa es la oración íntima, pero la privada es irreemplazable. Ahora, el Señor enseñó a cómo orar. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? Y el Señor va a enseñar cómo hay que orar. Y dice así en Mateo capítulo 6, versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice, mira, cuando vayas a orar, no seas como los hipócritas, que les encanta orar públicamente, pero no porque quieren bendecir la ciudad, no porque quieren bendecir a los gobernantes, no, ellos quieren que los vean. ¡Oh, aquí, Padre! Mirá, qué espiritual ese. Los hipócritas o los fariseos de la época les encantaba ponerse de pie y orar, como diciendo, a ver, ¿quién puede orar? Yo voy a orar, porque... para que lo vean, cómo oran. Dice que ellos lo hacían no porque realmente querían bendecir la ciudad, no porque como nosotros hacemos que nos juntamos en una plaza y queremos bendecir los lugares, las entradas, cortar toda maldición. No, ellos lo querían hacer para hacerse ver. Por eso el Señor dice, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué? ¿Se querían hacer ver? Listo, lo lograron. La gente los vio. Ya tienen su recompensa. ¿Qué querían? ¿Que los vieran? Los vieron. Ellos ya tienen su recompensa, pero vos no hagas lo mismo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento o entra a tu habitación, encerrado, solo, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, cerrada la puerta. Es un momento de intimidad con Dios. Cerrar la puerta es cerrar todo. Cerrar la puerta, apagar el celular, cerrar el Facebook. Cerrá, cortá. Tenés que apartarte el tiempo. No sé, no te puedo decir hay que orar tanto tiempo. No, pero que vos cierres un momento y diga, necesito hablar con Dios. Me aparto para hablar con Dios. Cerrada la puerta. Y dice que tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Tu recompensa pública, la recompensa pública, tu bendición pública, lo que otros vean en tu vida, es el resultado de lo que vos hablaste con el Padre cuando nadie te vio.
Es el resultado de lo que vos hablaste con papá donde nadie te ve. Eso te recompensa públicamente. Entonces, tenemos que volver a la oración privada. Volver a decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero descargar mis problemas. Necesito hablar con vos. Podés tener mucha oración pública cuando venís a las reuniones. De vez en cuando, capaz que orás por tu familia y oran juntos o se ponen de acuerdo cuando no sé qué y por ahí se ponen de acuerdo y dicen, vamos a orar. Pero nada puede reemplazar tu oración privada con el Señor. Versículo 7. Cuando orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se la pidáis. Mire esto qué importante. Antes de que vos le pidas algo a Dios, Dios ya sabe. Esto es extraordinario. Saber de que Dios ya sabe. Dios no está desinformado de cuánto te vino la boleta de luz. Dios no está desinformado a cuánto se fue la cuota del auto que estás pagando. Dios no está desinformado de cuánto aumentó la yerba, el azúcar, a cuánto se fue el dólar. Dios sabe de todas las cosas. Dios sabe de cuánto estás ganando en el trabajo. Dios sabe de lo que está pasando. Cuando vos se lo vas a pedir, Dios ya lo sabe. Dios quiere que nosotros tengamos esa charla con Él, de confianza, que podamos descargar eso. Pero no le tengo que ir con palabrerías. Y nosotros hemos aprendido esto. Nosotros decimos, bueno, nosotros no rezamos. Porque rezar es repetir una oración, como loro. Y uno dice, no, yo oro porque yo hablo con Dios, yo no rezo. Pero a veces nosotros tenemos nuestros propios rezos evangélicos o tenemos palabrerías. Esas oraciones que dicen, oh Padre Santo, acá estamos en el nombre de Jesús, Padre Santo, porque Padre de la Gloria, te pedimos Padre de la Gloria que este año, Señor, Padre de la Gloria, sea bendecido, Padre de la Gloria. Y parece que orar rápido y hacer un trabalengua con lo que decimos, es como que Dios nos va a escuchar más y nos va a responder. Como diciendo, mirá, pobrecito, se va a atragantar, le voy a responder. No, está diciendo el Señor, hey, no seas como los gentiles que por palabrería pensamos que Él nos va a escuchar más. Uno tiene que ser natural a la hora de orar. Eso te hace ser eficaz en la oración. Eficaz. ¿Cuántas veces le vamos a decir Padre Santo? Si empezaste o cuando vos vas a hablar con alguien, yo no puedo decir, hablar con alguien, decir, Javier, bueno, Javier, ¿cómo estás, Javier? Porque todo bien por la casa, Javier, y hoy qué bueno que viniste, Javier, porque mandaron un saludo a tu esposa, Javier, y Javier, querido, Javier. ¿Cuántas veces le voy a decir Javier? Si ya estoy hablando con él, con que le diga la primera vez, suficiente. Y hay gente que mete muletillas, se llaman eso. Que cuando oramos, le metemos un montón de cosas como para rellenar los espacios vacíos. Y no necesitamos eso. Si vos tenés una oración privada con el Señor, decí las cosas como las sentís. Habla como sea. Yo una vez, lo cuento que una vez, hace muchos años, fui a orar y le dije, Señor, estoy hecho pelota. No era una frase como para decirle al Señor. Pero me fui y me desparramé. Y fue lo que me salió en ese momento. No era una mala palabra, pero tampoco era como una expresión para decirle al Señor. Pero me fui y me desparramé, Señor, estoy así. Y fue lo primero que me salió. Y yo sé, y fui restaurado, y fui renovado. Pero fui al Señor en esa oración privada, en la que vos podés ir y abrir tu corazón y decir las cosas como te pasan. Dios, no necesitas orar como otro para que Dios te escuche. ¿Vieron que hay casos que vos escuchás a alguien que está así hablándolo más bien? Y dice, bueno, vamos a orar. ¿Vamos a orar? Sí, vamos a orar. ¡Oh, Padre! ¡Oh, Señor! Tú que... Ya se hicieron centroamericanos. Tú que escuchas en el tercer cielo. Aquí está tu hijo. ¡Oye, Padre! Sí, se me transformó en un ratito. O sea, si estábamos hablando lo más bien, se convirtió en centroamericano. Y parece que así suena o más espiritual o que Dios nos va a escuchar. No, hermano. No funciona así. Por eso Dios dice, hey, no vayas a vanas repeticiones como los gentiles. Y aunque nosotros decimos, no rezamos. Nosotros no rezamos porque entendemos lo que es orar. Tenemos nuestros propios rezos evangélicos. Y metemos esas muletillas y nuestras oraciones dejan de pegar en el blanco. Dejan de ser efectivas. Y eso es lo que quiere Satanás. Que tus oraciones
sean sin fe y que hables un montón de cosas y no vayas al grano. Cuando vos vas al grano, el Señor va a responder. ¿Me sigue? Amén. Qué lindo saber que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él ya sabe, antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Por lo tanto, no hace falta que se lo digamos así, que lloremos demasiado. Señor, ¿viste ese problema? Bueno, mira, encárgate de eso. Si yo oro con fe, ¿cuánto le tengo que repetir al Señor algo? ¿Muchas veces o una sola vez? Señor, ¿viste este problema? Yo lo entrego en tus manos, ahora vos te ocupás. Pero como no pasa, le vuelvo al otro día y se lo recuerdo por las dudas que se haya olvidado. ¿Quién tiene falta de fe? Yo. En que el Señor no me escuchó porque todavía no me respondió y vuelvo a orar y vuelvo a orar y vuelvo a orar y vuelvo a orar. Y hago palabrería porque pienso de que Él se olvidó. ¿Me sigue acá? Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este primer punto nos debería volar la cabeza. Jesús le está enseñando a sus discípulos y le va a dar un modelo, el Padre Nuestro. No es algo para que nosotros lo digamos así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No, no podemos usar palabrería. Jesús estaba mostrando cómo un modelo de oración, cómo tiene que ser una oración. Miren que le preguntan a Jesús cómo orar y Jesús da al Padre Nuestro. ¿Cuántas cosas dicen en menos de un minuto Jesús? Jesús era extraordinario, Él vino a simplificarnos las cosas. Él vino a que tu vida cristiana sea fácil, práctica, no complicada. Y Jesús, el Padre Nuestro, muera tac, 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 tac. Amén. Ora un montón de cosas en el Padre Nuestro, menos de un minuto. Jesús iba al grano con lo que oraba. Lo primero que dice Jesús, Padre Nuestro. Jehová. Hasta ese momento el conocido Jehová que había acomodado los planetas en su lugar, el Señor Jesús dice, ustedes van a decir Padre Nuestro. El tener una cercanía de Padre. Si vos tenés papá, vos no le hablás, oh Padre, alcánceme la mayonesa que está en la punta de la mesa. No oramos así, no le hablamos así a nuestro papá. Tenemos una relación natural de cercanía. Por eso es que en tu oración privada, cuando vos entras a tu aposento y te cerrás la puerta y te desconectas de todo, tenés que hablarle natural al Señor. Eso hace un hijo, habla natural. Esto habla de esa intimidad con el Señor. Y empezamos adorando, santificado sea tu nombre. Tu oración siempre empezaba dándole gracias al Señor, bendiciéndolo. Señor, gracias. No hay mejor lugar que estar en tu presencia. Empezamos con ese lugar de naturalidad y adoración. Sigue diciendo, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros queremos hacer la nuestra. Yo quiero que Dios me bendiga, pero yo quiero hacer las cosas como a mí se me da la gana. Y lo primero, después de adorar y después de saludar al Padre, Jesús lo primero que hace es pedirle a Dios su gobierno. Nosotros queremos acomodarle las cosas a Dios para que la haga como nosotros queremos. Y en realidad necesitamos decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para esto? ¿Cuál es tu voluntad para este año? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que vos querés hacer? El gobierno eterno de Dios. ¿Dios tiene un plan eterno para tu vida? Yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Me tengo que meter en esa voluntad. Entonces Jesús oraba que venga tu reino, que venga tu gobierno, que se haga tu voluntad en mi vida, acá en mi barrio, en mi casa, en mi familia, como se hace en el cielo. Es buscar ese gobierno y ese plan de Dios. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Provisión. El Señor sabe de qué cosas tenés necesidades, pero pedíselas. Porque mis hijos me viven pidiendo cosas. Te viven pidiendo de todo. Más ahora, dicen, me compré un celular, quiero la Play 5, quiero la Play no sé qué, las zapatillas, te piden de todo. Yo ya sé que tienen necesidad de que le tengo que comprar las zapatillas, pero igual ellos te las piden. Entonces, un padre sabe cuáles son las necesidades de sus hijos, pero ellos igual van a pedir. De la misma manera, el Señor sabe cuáles son tus necesidades, no está desinformado de tus problemas, pero sí quieres que nosotros podamos ir y decirle, Señor, vos sabés la provisión que necesito para hoy.
No esté a ver quién me va a solucionar el problema, voy a ir al banco, el gobierno de turno. No, el Señor es el que te va a dar provisión. Solamente en Él tenés provisión. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En toda oración hay un punto principal que nosotros tenemos que tener siempre y es el perdón. Yo pedirle perdón al Señor. Nunca podemos ir a una oración privada sin pedir perdón al Señor. Jamás. No somos perfectos, hermanos. Y yo necesito de la gracia de Dios. Señor, necesito de tu perdón, necesito de tu gracia. De la misma manera que aplico la gracia sobre los demás. Porque si yo no perdono o no aplico la gracia hacia los demás, yo no puedo recibir el perdón de Dios. Y en tu oración siempre tiene que estar el perdón. Y cuando estés orando es muy probable que Dios te recuerde a alguna persona que la tenés atragantada acá. Para que la perdones. Porque el Señor quiere perdonar tus ofensas o quiere perdonar tus pecados. Así que el perdón es un tema central en toda oración. Vos tenés que pedirle perdón al Señor. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo último que pedimos nosotros también en la oración es fortaleza. Fortaleza. ¿Cuánto necesitan fortaleza de parte de Dios? Miren, dice, otra versión dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. No es que el Señor nos mete en tentación, sino que cuando vengan las tentaciones, esas pruebas no nos aparten del Señor. Si vos tenés una buena oración privada, cuando vengan las pruebas no te vas a apartar del Señor. Como algunos, ¿no? Dicen, no, estoy pasando por problemas. No, con más razón tengo que ir y buscar del Señor. ¿Y con qué termina? Con esto, pidiendo fortaleza y volviendo a alabar a Dios. Tuyo, como cantábamos recién, tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Cuando Jesús enseñó cómo orar, enseñó una manera de ser eficaces en nuestra oración. Hermano, vuelva a repasar su oración. Si está a lo mejor hablando mucha palabrería, no necesita quedarse mucho tiempo ahí, si no va a ser efectivo. Ore, tac, 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 tac. Llévese una libreta si quiere de los temas que tiene que orar, y yo voy a orar por esto, esto, Señor, y listo. No se quede ahí. No sirve. Usted tiene que tener una oración eficaz, al grano, para que su 2020 sea mucho mejor. Amén. Mire, la oración esta privada nos permite abrir el corazón con el Señor. La oración pública nos ayuda a ser sanados unos a otros. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si nosotros oramos unos por otros, somos sanados. Hay algo que Dios dejó en el medio de la oración y es poderoso para cada uno de nosotros. Centro Cristiano Vida Plena.